Don Juan Matus, chamán o neurocientífico adelantado. El encuentro en la frontera de la realidad. La publicación de las enseñanzas de Don Juan por Carlos Castañeda en 1968 sacudió los cimientos de la antropología occidental y abrió una grieta en la percepción de la realidad de toda una generación. En el centro de este terremoto cultural se encontraba la imponente y enigmática figura de Don Juan Matus, un indio yaqui de Sonora depositario de una tradición tolteca milenaria. Para el mundo de la época, Don Juan era la definición por antonomasia del chamán, un brujo, un hombre de conocimiento que utilizaba plantas de poder, como el peyote, el estramonio y los hongos silocibios, para guiar a su neófito discípulo a través de mundos poblados por aliados y fuerzas inexplicables. Sin embargo, conforme despojamos el relato de su exotismo psicodélico y analizamos las mecánicas exactas de sus enseñanzas, emerge una hipótesis fascinante. ¿Y si Don Juan no estaba hablando de magia, sino de una profunda y avanzada ingeniería de la percepción humana? Abordar la figura de Don Juan desde la óptica del siglo XXI nos obliga a plantear un puente entre el misticismo prehispánico y la ciencia de vanguardia. La antropología clásica a menudo relegó las prácticas del chamanismo al territorio de la fe, el mito o la simple alucinación inducida por sustancias. No obstante, las descripciones que Don Juan hace sobre cómo construimos lo que llamamos el mundo resuenan con una lucidez que anticipa por décadas a las neurociencias modernas. Donde el lector casual veía brujería, el ojo contemporáneo puede vislumbrar una disección metodológica del cerebro y de los procesos cognitivos. El núcleo del debate que estructurará este ensayo radica en esta dualidad. Por un lado, la postura tradicional y respetuosa de su propio contexto lo define como un chamán, un curandero y un guerrero que operaba en una realidad no ordinaria regida por leyes espirituales particulares. Por el otro lado, se alza la perspectiva disruptiva que lo posiciona como un neurocientífico adelantado a su tiempo. Un hombre que, sin laboratorios ni tomografías, comprendió que la realidad no es un hecho externo inmutable, sino un constructo biológico y perceptivo que puede ser hackeado, reprogramado y expandido. En las siguientes secciones de este ensayo, exploraremos los conceptos clave de la cosmología de Don Juan, como el punto de encaje, la importancia personal y el parar el mundo, a la luz de los descubrimientos actuales sobre la plasticidad cerebral, los modelos de predicción cognitiva y la neurobiología de los estados alterados de conciencia, buscando descifrar si nos encontramos ante el último de los brujos o el primero de los neurocientíficos moleculares de la selva. El punto de encaje y la fábrica de la percepción. El concepto más revolucionario y complejo que Don Juan introduce en su sistema de conocimiento es, sin duda, el punto de encaje. Según la descripción tolteca, los seres humanos no somos masas sólidas, sino campos de energía compuestos por miles de millones de filamentos luminosos. El universo exterior es un misterioso flujo de emanaciones similares. Para Don Juan, la percepción ocurre cuando un grupo selecto de estas fibras pasa a través de un punto específico de brillo intenso en nuestro huevo luminoso, el punto de encaje. Este punto selecciona e ilumina un conjunto de filamentos, alineando la energía interior con la exterior y transformando ese caos de frecuencias en el mundo sólido y predecible que todos experimentamos. Lo fascinante de esta brujería es que coincide de manera milimétrica con el giro copernicano que la neurociencia ha dado en las últimas décadas respecto a cómo entendemos la percepción. Durante siglos, la ciencia occidental operó bajo la premisa de que el cerebro funciona como una cámara fotográfica pasiva, la luz entra por los ojos y el cerebro simplemente reproduce el mundo exterior. Hoy sabemos que esto es un error. La neurociencia moderna, a través de modelos como el procesamiento predictivo, Predictive Processing, sostiene que el cerebro es una máquina de predicción atrapada en una bóveda oscura de hueso. No ve la realidad directamente, la infiere. El cerebro recibe señales caóticas y ambiguas del exterior, fotones, vibraciones del aire, cambios de presión, y utiliza sus expectativas y aprendizajes previos para computar un modelo coherente de la realidad. Lo que llamamos ver un árbol no es la recepción directa del árbol, sino la hipótesis más probable que el cerebro ha construido sobre esos estímulos. En términos neurocientíficos, el cerebro selecciona y procesa solo una fracción infinitesimal de la información disponible para mantener estable nuestro mapa del mundo. Cuando Don Juan afirma que el punto de encaje de los seres humanos se fija en una posición específica durante la infancia para que todos percibamos el mismo mundo físico, está describiendo el proceso de enculturación y plasticidad sináptica. Desde que nacemos, el cerebro es entrenado para filtrar los estímulos de una manera determinada. Aprendemos a ignorar el ruido y a solidificar los objetos. Don Juan llamaba a esto el invento, el acuerdo o la descripción del mundo. Por lo tanto, el chamanismo tolteca no consistía en crear ilusiones mágicas de la nada,
sino en desarrollar la disciplina necesaria para mover el punto de encaje. Al desplazar ese centro focal, se iluminan nuevos filamentos de energía, lo que equivale neurobiológicamente a reclutar nuevas redes neuronales o alterar los patrones de conectividad funcional del cerebro. Al mover el punto de encaje, el modelo predictivo del cerebro cambia por completo, haciendo que la persona perciba mundos que son tan reales, coherentes y sólidos para el observador como el mundo cotidiano. Lo que Castañeda veía como magia transdimensional, Don Juan lo trataba como una alteración metodológica del software perceptivo humano. Plantas de poder y el hackeo del sesgo cognitivo. Para lograr que Carlos Castañeda moviera su rígido punto de encaje occidental, Don Juan recurrió en los primeros años a lo que él llamaba plantas de poder, el peyote, mezcalito, el estramonio, la hierba del diablo, y los hongos y los ibios, el humito. El antropólogo, condicionado por su época, vio en estas sustancias portales mágicos a realidades místicas, o en el peor de los casos, simples alucinógenos. Sin embargo, la insistencia de Don Juan en que las plantas no daban sabiduría por sí mismas, sino que eran meros martillos para romper la fijeza de la percepción, revela una intuición neurobiológica asombrosa. Don Juan no buscaba la intoxicación recreativa, buscaba desmantelar el software cognitivo de su alumno. Hoy en día, la neurociencia psicodélica de vanguardia, liderada por instituciones como el Imperial College de Londres, explica este fenómeno a través del modelo Rebus, Relaxed Beliefs Under Psychedelics o creencias relajadas bajo psicodélicos. Este modelo demuestra que sustancias como la psilocibina o la mescalina actúan sobre los receptores de serotonina 5-HT2A, apagando temporalmente la red de modo predeterminado, DMN, por sus siglas en inglés. La DMN es el centro de comando del cerebro, la estructura responsable de nuestro sentido del yo, del ego y de los filtros rígidos que mantienen nuestro modelo de realidad estable. Es, en esencia, el anclaje biológico del punto de encaje de Don Juan. Cuando la red de modo predeterminado se desactiva, ocurre lo siguiente. Pérdida de jerarquía, las predicciones rígidas del cerebro sobre cómo deben ser las cosas se relajan. Hiperconectividad, regiones cerebrales que normalmente nunca se comunican entre sí empiezan a intercambiar información de forma masiva. Apertura del filtro, el cerebro se inunda de datos sensoriales puros que antes eran descartados por considerarse inútiles para la supervivencia diaria. Don Juan entendía esto a la perfección de manera empírica. Sabía que el cerebro de Castañeda estaba tan atrapado en su descripción del mundo que la única forma de demostrarle que la realidad era maleable era mediante un cortocircuito químico. Al relajar los sesgos cognitivos superiores, Castañeda podía percibir el flujo de energía antes de que su cerebro lo empaquetara en conceptos lógicos. Sin embargo, el verdadero genio de Don Juan como neurocientífico radica en el paso siguiente. El uso de las plantas era estrictamente temporal. Una vez que el alumno comprendía que la realidad era una construcción, las plantas se abandonaban. El verdadero trabajo del guerrero consistía en mover el punto de encaje mediante la pura fuerza de la voluntad y la disciplina mental, abriendo la puerta a lo que hoy conocemos como neuroplasticidad autodirigida, la capacidad consciente de cablear de nuevo el cerebro sin necesidad de muletas químicas.